palabra y, Señor, poder disfrutar el contenido de tus pensamientos en la palabra escrita. Gracias, oh Padre amante, porque nos das esta oportunidad de reunirnos en libertad todavía para poder estudiar, orar, cantar y reconocerte como nuestro Dios y Salvador. Bendice, Señor, a los amigos que han venido esta noche para escuchar tu palabra, a los hermanos, a las hermanas, a los niños, a los jóvenes, y que tu palabra, Padre, fluya y caiga como palabra de vida en cada corazón. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y la lectura bíblica que nuestros hermanos tuvieron, que está en Daniel capítulo 3 y versículo 23, dice: y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. En la Biblia se describen muchas ocasiones en las cuales personajes bíblicos cayeron o fueron objeto de crisis. Ustedes y yo, que vivimos en este siglo, ya en el año 2022, no somos extraños, no estamos ajenos, no estamos exentos de atravesar crisis. Todos atravesamos por crisis. Desde niños empezamos a atravesar por crisis. Y a medida que vamos creciendo en la vida, las crisis crecen con nosotros. Crecen en magnitud, crecen en profundidad y nos afectan cada día más y más, dependiendo, por supuesto, de cómo nosotros las enfrentamos. Mis queridos, hoy, en este año, en este siglo, los hospitales están llenos de personas que no pueden dormir, personas que están neuróticas, personas que no saben lo que están haciendo, personas que se vuelven esquizofrénicas debido a los problemas, debido a las crisis y a la mala manera de manejarlas, debido a que no tienen una orientación para solucionar los problemas. Generalmente, cuando tenemos un problema, a nosotros nos parece que el problema que tenemos es el más grande del mundo. Creemos que no hay nadie que esté atravesando por un problema similar. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo? ¿Por qué tuvo que ser mi padre o mi madre? ¿Por qué tenía que pasarme con mi dinero? Generalmente esas son las preguntas que nos hacemos. Cuando muere un ser querido, que es uno de los eventos más tristes que hay, cuando muere un ser querido, la gente que está en la funeraria llora, se pone triste, no saben qué hacer, si beber algo o no beber algo, si dormir o no dormir. Están confundidos, están atravesando un momento único, la muerte de alguien a quien amaban. Y en un momento así se genera un trauma, se genera un shock, se genera un golpe definido a la mente. Estás perdiendo a alguien a quien amabas. Y no hay vuelta atrás. Esa persona nunca más estará en tu casa. Esa persona nunca más abrirá sus ojos para verte. Esa persona nunca más hablará contigo. A esa persona nunca más la vas a ver sonreír en persona, ni escuchar su voz, ni tampoco
vas a disfrutar de sus atenciones o de sus cuidados o de su compañía. Es un golpe duro, fuerte, la muerte. La muerte, podríamos decir, es el momento de crisis más agudo que existe en la humanidad. No hay otro que se pueda comparar con ese. Y hay personas, muchas personas, cientos de miles de personas en el mundo que debido a sus crisis personales deciden quitarse la vida sin pensar en el daño que le hacen a terceros cuando se suicidan. Porque para ellos lo importante es acabar con sus problemas, cerrar los ojos y ya no pensar más. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos muchos personajes que atravesaron por crisis. Job, por ejemplo, perdió todo en un día. Abraham, por ejemplo, Dios le pidió que sacrificara a su único hijo. Ana, por ejemplo, no tenía hijos y su rival la molestaba día a día a día. Crisis. Pero esta noche nosotros nos vamos a enfocar en 3 muchachos. Cuando nosotros hablamos de estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, necesitamos dejar que la imaginación se vaya allá a los tiempos en los cuales ellos vivían. La Biblia, mis queridos, es el libro de Dios. Y tenemos que volver a la palabra para poder encontrar en la palabra la esperanza, la fortaleza, la vida que Dios nos quiere dar. Y estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, ellos estaban en su casa tranquilos en Jerusalén. Vivían allá en Judea. Y un día, debido al egoísmo, debido a la codicia, debido a la avaricia de los gobernantes del mundo, un gobernante decidió ensanchar sus territorios y para eso necesitaba conquistar naciones extranjeras. Todavía nosotros vemos eso hoy. Hay una guerra ahora mismo entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué pretenden? Bueno, Rusia pretende quitarle a Ucrania territorios. Eso es todo. Y Rusia es un país muy grande, con mucho armamento. Ucrania es un país pequeño. Así que estos muchachos estaban en Jerusalén, en Judea, y un día llegaron tropas de un país extranjero llamado Babilonia y comenzaron a circular alrededor de Jerusalén y empezaron a montar tiendas de campaña alrededor de Jerusalén y sitiaron o rodearon toda la ciudad. La guerra antiguamente no era como se hacen ahora. Ahora hay una tecnología tan impresionante que hay drones, satélites y los gobernantes de las naciones poderosas pueden mirar el blanco que quieren atacar y con una precisión increíble solamente apuntan a lo que quieren y ya. Hacen como un trabajo de un cirujano. Pero antes no. Antes rodeaban la ciudad y los habitantes de la ciudad que estaba rodeada no podían ni salir ni entrar. Nabucodonosor, que así se llamaba el rey de Babilonia, es un nombre un poco largo. Nabucodonosor era un hombre joven pero muy ambicioso. Y él quería controlar a Jerusalén o dominarla o gobernarla o ponerla bajo su yugo, porque Jerusalén está en un lugar estratégico entre el sur y el norte del Asia.
Así que él dijo, si yo logro conquistar a Jerusalén, entonces puedo conquistar a Egipto y me quedo también con Asia y me quedo con todo ese territorio desde el África hasta arriba, hasta donde está Turquía. Estos muchachos y otros, pero la Biblia menciona a estos tres, estos muchachos estaban tranquilos en su casa cuando de repente empezaron a escuchar el alboroto de la gente en la ciudad, de los soldados, etcétera, que estaban dándose cuenta que la ciudad estaba siendo rodeada por los caldeos. Ahora, déjenme hablarle un poquito acerca de los babilonios, los caldeos. Los caldeos eran personas realmente malas, muy malvados. Nabucodonosor, aun cuando era joven, él acostumbraba a hacer un rito con aquellos que se rebelaban en contra de su gobierno. Y él era muy malo también, era una persona acostumbrada a la guerra, aunque era joven, su padre lo había enseñado a pelear y a él no le importaba quitarle la vida a alguien. Y si lo tenía que hacer sufrir, lo hacía sufrir. Y una de las cosas que hacían los babilonios para acabar con sus enemigos era atarlos por los miembros, manos, cabeza, piernas, a caballos y hacer que los caballos corrieran en todas las direcciones para descuartizarlos vivos. Esa era una de las tantas cosas que ellos hacían. Echaban a la gente, a los leones vivos para que se los comieran. Y también tenían ellos la particularidad de quemar a la gente viva. Todo eso lo hacían. Y este hombre, Nabucodonosor, rodeó a Jerusalén y tomó por cautivos, ¿verdad? Porque la guerra se inició, los babilonios ganaron la guerra y entonces llevaron cautivos, es decir, esclavos a Babilonia y tenían que recorrer el desierto, todo el desierto desde Jerusalén hasta Babilonia, aproximadamente unos 3 meses de camino. Durante esos 3 meses, por supuesto que murieron muchos en el camino y otros sobrevivieron y estos muchachos sobrevivieron el viaje. Cuando ellos llegan a Babilonia, Nabucodonosor decide colocar a estos 3 jóvenes junto con Daniel en su palacio para que les sirvan en el palacio. Y dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, vamos a leer eso un momentico. Daniel en el capítulo 1, en los versículos 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y el rey les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años, para que al fin de los 3 años se presentasen delante del rey, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Así que el rey tenía un plan bien organizado. A estos muchachos que eran hijos de reyes, que eran príncipes, él los seleccionó y les dio de su comida y de su bebida para hacerlos, ¿verdad?, retomar su fortaleza, su forma. Y entonces asignó a su gente para que los criasen, así como se crían pollo, así como se crían pavo, así como se crían cerdos, que los engordaran, que los pusieran bonitos.
Por 3 años debía hacer ese tratamiento porque el rey quería que ellos sirvieran en su palacio. Ahora no olvidemos, Nabucodonosor fue a Jerusalén y él destruyó a Jerusalén. Él mató a los padres de estos muchachos, también a los padres de Daniel. Él no solamente mató a mucha gente en Jerusalén, sino que también quemó las casas de ellos, quemó el templo donde adoraban a Dios, lo arrasó y tumbó los muros de la ciudad, los destrozó. Ahora, mi hermano, mi hermana, pensemos, ¿quién de nosotros ha pasado por algo similar? Yo creo que aquí ninguno de nosotros ha atravesado una crisis como esa. Puede ser que de repente tú hayas atravesado la crisis de haber tenido que salir de tu hogar cuando eras pequeño, por X o Y razón. Sin embargo, eso no es el fin del mundo. Porque uno tiene más familia y algún familiar lo recoge. Pero vamos a suponer que no sea así. Vamos a suponer que ningún familiar te recogió y has tenido que vivir y luchar y sostenerte, pero lo lograste. Nadie te sacó de tu país, nadie te echó fuera, nadie te llevó preso, estás libre, tienes oportunidades, así que puedes seguir adelante. Pero no es el caso de estos 3 muchachos. La crisis en ellos se acentúa porque, en primer lugar, pierden a sus padres en el mismo día. Número 2, no tienen derecho a enterrarlos. Ven cómo los matan como que si fuesen animales y los dejan allí tirados y a ellos los toman cautivos. Además de esto, son llevados a una nación extranjera y ahora escuchan a la gente hablando en un lenguaje que ellos no conocen. Otra crisis. Estamos en un lugar que no conocemos, con gente que no conocemos, somos extranjeros y además el lenguaje no es conocido para nosotros. Tienen el dolor de haber dejado su familia, ver morir a sus padres, y todo eso se amontona, se acumula en sus mentes y por supuesto les causa una crisis. Ahora el rey se quiere congraciar. Y para congraciarse le dice al jefe de sus eunucos que los críe por 3 años. Pero permítame primero explicarles lo que significa la palabra eunuco, porque esta es la otra crisis que ellos tienen que enfrentar. Los reyes antiguos acostumbraban llevar esclavos a su país y para evitar que los esclavos se multiplicasen e hiciesen una nación dentro de la otra, entonces los convertían en eunucos castrándolos. Castraban a los hombres y de esa manera ellos no podían reproducir, no podían tener hijos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que estos 3 muchachos que ahora están en un país extranjero, que ahora están escuchando una lengua extraña, que ahora se ven separados de su familia, que no tienen casa, que ya no pueden dormir en su cama, que ya no tienen la misma almohada, que ya no tienen su ropa, que han perdido todo. Ahora están obligados a comer lo que el rey dice que tienen que comer, porque deben ser criados 3 años y ahora tienen que hacerlo por obligación, cosa que antes nunca hacían.
Bueno, hermanos, a eso llamo yo una crisis. Perder tu familia, perder tu país, perder tu cultura, perder tu identidad. No solamente el rey Nabucodonosor hizo eso. La Biblia dice en el capítulo 1, en el versículo 7, que Nabucodonosor, no contento con haberle quitado a estos jóvenes todo lo que tenían, también les cambió sus nombres. Y dice la Biblia en el versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Los nombres de estos muchachos adoraban a Dios. Eran nombres que naturalmente servían para adorar a Dios. Ahora sus nombres son o significan adoración a los dioses babilonios y los tienen que aceptar. Como que usted se llame María y le gusta su nombre María, y de repente usted es llevada esclava a otro país, y en el otro país la llaman Culiacán o cualquier otro nombre que yo creo que eso es mexicano, ¿verdad? Culiacán. Así que la crisis de estos muchachos se acentúa. Nosotros cuando leemos la Biblia y leemos esta historia, nos parece simplemente una historia. 3 muchachos que fueron llevados. Hermanos, ¿pero usted se ha puesto en los zapatos de esos 3 muchachos? Oh, pero si ya murieron. Es verdad, ya murieron. Pero su historia quedó registrada para nosotros, para que pensemos cómo ellos 3, que eran 3 fieles adoradores de Dios, de repente se vieron en una crisis y cómo lograron superar esa crisis. Bueno, a Nabucodonosor se le ocurrió realizar o construir o mandar a elevar una gran imagen toda de oro. Esta imagen tenía el propósito de ensalzar, de elevar el orgullo de Babilonia, pero sobre todo del rey. Recuerden, el rey es un hombre joven. Y los jóvenes generalmente quieren llamar la atención. Así que Nabucodonosor se ideó esta gran imagen de oro y la mandó a levantar en un valle para que todas las naciones, pueblos y lenguas que él había conquistado viniesen a Babilonia, al valle donde él había erigido la imagen, para rendirle adoración a la imagen. Vamos a leer eso en el capítulo 3 de Daniel, versículos 1 y 2. Y dice la Biblia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y el rey envió que reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hasta aquí vamos bien. No hay ningún problema en que tú asistas a una dedicación. Eso no es ningún inconveniente. Nabucodonosor levantó una imagen e invitó a la gente: vengan, que voy a dedicarme imagen. Ok, vamos. El problema está que en el versículo 4 dice la Biblia que el pregonero que actuaba en nombre del rey anunciaba en alta voz y dijo:
mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Ahora las cosas han tomado un giro diferente, porque la Biblia dice que el pregonero dijo, mándase, se ordena. Ya no es esto una opción. Ahora hay una orden por delante y dice, se manda a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Bueno, el rey hasta ahora le ha quitado a estos muchachos su familia, les quitó sus casas, les quitó su país, les quitó su templo, les quitó sus ropas, les quitó su cultura, les quitó sus nombres. Ahora el rey pretende quitarles su Dios. Si la crisis era profunda, ahora la crisis se hace más profunda. Porque una cosa, hermano, una cosa es que tú seas invitado a algún lugar de buena manera. Nosotros, los cristianos que estudiamos la Biblia, que esperamos al Señor, que creemos en la observancia del sábado, nosotros respetamos el día sábado como el día del Señor. Si a mí alguien me invita, por ejemplo, a una fiesta en un día sábado, y yo sé que en esa fiesta va a haber música no cristiana y va a haber otros tipos de cosas no cristianas, yo me abstengo y no voy. No tengo por qué dar explicaciones, porque es una invitación. Yo tengo la opción de aceptar o rechazar. Y el día que me digan, ay, no fuiste, no fui, ya. No fui. Pero aquí no hay una invitación. Aquí hay un mandato del rey. Ahora, si a mí me obligan a que tengo que ir, y déjenme decirles algo, eso no está muy lejos de la realidad lo que les estoy diciendo. Hay empleadores que obligan a sus empleados a hacer lo que ellos no quieren hacer por motivos religiosos. Por ejemplo, en el caso de los adventistas, hay empleadores que quieren obligar a sus empleados adventistas a trabajar el día sábado. Y eso genera una crisis, porque sin trabajo no hay pesos y sin feria no hay comida y sin comida no hay gente feliz. Y cuando la gente no está feliz, la gente se pone molesta, seria, triste. Así que el cristiano que tiene que atravesar una crisis por cualquier motivo necesita tomar una decisión. Y eso le pasó a estos tres muchachos. Porque el pregonero anunciaba y decía, se les manda que al escuchar el son de la música se postren. Y postrarse, hermanos, no es ponerse de pie. Postrarse no es ponerse de rodillas. Postrarse es postrarse completamente en el suelo y poner la cara en el polvo. Adoración completa, total, plena, entrégate de corazón. Pero el rey no se quedó allí. Él no estaba... Nabucodonosor era un hombre muy inteligente. Y él pensaría, bueno, puede ser que a alguien no le guste mi orden y no quiera. En las casas, en la familia, hermanos, y yo sé que ustedes
han enfrentado eso al igual que yo, como padre. Cuando uno como padre tiene una ley en la casa, puede ser que haya algún hijo que no la quiera obedecer, que no le guste, que no esté conforme. Miren ustedes Caín y Abel, por ejemplo. Los dos eran hijos de papá y mamá, Adán y Eva. Los dos se criaron bajo el mismo techo. Los dos escucharon las mismas lecciones de Adán y de Eva. Los dos fueron enseñados a adorar a Dios, pero uno de ellos no estaba contento. ¿Y por qué? Pues porque no quería estar contento. No quiso. Escogió rebelarse, escogió desobedecer. Y tanto fue su rebeldía que un día se airó de tal manera que no le quedó otra opción en su mente. Así lo pensó él: no me queda más opción que quitarme a este señor del medio para que ya no me moleste más. Y mató a su hermano. Esa fue la solución de su crisis. Ahora, estos tres muchachos que creen en Dios, que obedecen a Dios, que alaban a Dios, se los está obligando a adorar una estatua, un ídolo que no deben adorar, porque ustedes saben que la Biblia enseña en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Amén. Eso dice la palabra, y la palabra no miente, y la verdad es una sola. Que nos han querido torcer el mandamiento y engañarnos y decirnos: no, no es así tanto. No le hagan caso a eso. La Biblia solo tiene la verdad. Cualquier otra opinión es un engaño. Y estos muchachos que sabían eso, cuando escucharon al pregonero mandar, enseguida en su corazón dijeron: no. Pero eso les iba a generar otra crisis. Porque ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 3? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Wow, Nabucodonosor! Pero tú eres bien radical. Tú no solamente le quitas a la persona su derecho a elegir, te conviertes en un dictador, en un arbitrario, autoritario, sino que además, porque tú quieres, le vas a quitar la vida a quien no te obedezca. Entonces estos tres muchachos que vienen de Jerusalén, que adoran a Dios, que solo creen en Dios, cuyos nombres significaban adoración a Dios, que están acostumbrados a servir solo a Dios, se enfrentan ahora a un decreto de muerte. Y ahora tienen que tomar una decisión. Hermanos, todos nosotros en medio de una crisis necesitamos tomar una decisión. Todos. Y tenemos crisis a diario. Permítame decirle, a diario somos enfrentados con crisis. Unos más, otros menos. Algunos van postergando sus decisiones por sus crisis y las van acumulando. Otros toman decisiones equivocadas ante sus crisis y otros se dejan llevar por Dios en medio de sus crisis. Yo no sé cuál es tu reacción, pero yo sé que esas tres cosas existen. He conversado a través de mi vida con muchas personas, con problemas aquí y allá. Déjenme contarles una breve experiencia.
Esto sucedió hace unos años atrás. Fui yo invitado a Chicago para dar unas conferencias allá en Chicago, en Estados Unidos. Y me encontré, yo había vivido en Chicago ya por 7 años, había conocido un grupo de gente allá de la iglesia, y en esa oportunidad, cuando fui invitado, me encontré con una de las hermanas de la iglesia y la vi triste, apesadumbrada, y ella me dijo que quería hablar conmigo. Así que después del mensaje de la noche, nos sentamos en una banca, ella y yo, a conversar. Y cuando ella empezó a hablar, como teníamos confianza del tiempo que yo había vivido allá, hicimos bastante confianza, ella comenzó a llorar y a hablarme, y entonces se puso a hablarme de su hijita, y yo la escuché, y me dio mucho dolor lo que yo escuché, que ella me estaba diciendo. No voy a entrar en los detalles porque no hace falta. Entonces, cuando yo la escucho, yo la veo toda desconsolada, triste. Yo le pedí a Dios en ese momento que me iluminara para saber qué decirle a esta hermana, para darle un poquito de consuelo, porque la situación que ella me había pintado era bastante seria. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios trajo a mi memoria un momento de crisis que tuve yo, que fue bien, pero bien serio. Entonces le dije a la hermana, permítame contarle una historia. Y le conté la historia de lo que me había pasado a mí. Cuando ella escuchó mi historia, que tampoco voy a entrar en detalles de eso, ella se quedó con la boca abierta. Y me dijo, ¿a usted le pasó eso? Y me dijo, yo pensaba que yo tenía un problema grande. Pero ¿cómo usted pudo resistir eso? Y entonces ella se puso empática con mi problema. Y en vez de seguir pensando en su problema, ahora ella me ofreció y me dio a mí consuelo. Y se dio cuenta que su crisis, aunque era seria, no era la más grande en el mundo. Y que yo estaba atravesando por una que era peor que la de ella. Y me dijo, ¿y cómo puede usted estar tan tranquilo? Y ahora vamos a la respuesta de su pregunta. Cuando Nabucodonosor ordenó que aquellos que no adorasen fuesen echados en el horno de fuego, sucedió algo. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos jóvenes, hay unos varones judíos que pusiste sobre los negocios de la provincia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Así que salieron unos chismosos, así podríamos decirle, ¿verdad? Y acusaron a los muchachos que cuando la orden fue dada, ellos se quedaron de pie. Ahora, permítame decirles una cosa. ¿Ustedes saben qué cosa hace mucha presión en una persona? La sociedad hace mucha presión. La sociedad, los grupos sociales son capaces de hacer que una mujer que se ha casado salga embarazada. ¿Ustedes saben por qué? Porque empiezan, ¿y cuándo vas a tener un hijo? ¿Y cuándo viene el bebé? ¿Y no te vas a embarazar? Y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que embarazan a la muchacha.
Eso se llama presión social, presión de grupo. Estos muchachos no estaban solos. Había cientos de miles de personas allí y además habían otros judíos como ellos que sí se postraron, se arrodillaron. Así que tenían una presión y la mente les jugaba y les decía: ¿estamos haciendo lo correcto o no? Porque somos los únicos tres que no se han postrado y todo el mundo está postrado menos nosotros tres. ¿Será que de verdad tenemos la razón? Otra crisis. Y ahora le echan el chisme a Nabucodonosor y Nabucodonosor los enfrenta. Y vamos a leer la conversación porque es bien interesante, es muy emocionante. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego Nabucodonosor dijo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora Nabucodonosor retó al Dios de los cielos. Y estos muchachos que están allí, que lo están escuchando, que ahora se dan cuenta de que su vida está en peligro. Mire, yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, hermano, algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Porque a menos que Cristo venga antes, todos nosotros vamos derechito para allá. Vivimos para morir, nacemos para morir. Y yo estoy seguro que a usted le ha pasado por la mente más de una vez: ¿cómo será que yo me voy a morir? ¿Me dará un infarto? ¿Me dará un stroke? O sea, un ACV. ¿Será que cómo me voy a morir? ¿Me irán a dar un tiro? ¿Cómo será? Yo a veces me pongo a pensar en eso. Pero estos tres muchachos no tenían opción. Ya sabían cómo los iban a matar. Y los iban a quemar vivos. Que es una muerte lenta y horrible. Y miren lo que dijeron. No se preocupen que estoy consciente del tiempo. Y dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Ahora, ustedes saben que cuando existen amigos y existen situaciones de crisis, alguno de ellos de repente puede ser que eche hacia atrás y diga: no, yo no me meto en eso, yo mejor me postro y adoro. Pero estos tres muchachos estaban seguros de lo que iban a hacer. Y le dijeron al rey, versículo 16: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le dijeron: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, ¿qué cosa? Librarnos. ¿De dónde? Del horno de fuego ardiendo. Y luego le aseguraron a Nabucodonosor: de tu mano nos librará. Amén. Tenían fe, confiaban en Dios, estaban atravesando una crisis y habían tomado una decisión. Sabían que los iban a matar, les importó. Pero escuchen, que eso no, el cuento de ellos no termina ahí. Ellos decían: nosotros sabemos en quién creemos, Dios nos puede librar, Él nos va a librar de tu mano. Pero y luego les dijeron, versículo 18: ¿y si no? ¿Y si no qué? Y si no nos libra, si Él permite que entremos al horno de fuego y nos quemes, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, no nos vamos a arrodillar para adorar la estatua de oro que has levantado.
Punto. Entonces, hermanos, el rey se enojó tanto que mandó a encender el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba. Y mandó a hombres fuertes y vigorosos a que lanzaran a los 3 muchachos al horno. Imagínense cómo estaba el horno de ardiente, que los hombres que echaron a los muchachos se murieron. Fuera del horno. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, ni siquiera podían caminar porque los ataron de pie y de manos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron: sí, echamos a 3. Entonces dijo: yo veo 4 sueltos que caminan en medio del fuego y no se están quemando. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. La Biblia en el original dice al Hijo de Dios. Usa la palabra Elohim, que quiere decir Dios, porque Dios es un plural. Hermanos, ¿quién apareció en medio del fuego? Dios, en la persona de Jesucristo. ¿Y qué hizo? Los libró. ¿Tenían una crisis? Sí. ¿Y qué hicieron ante la crisis? ¿Se mantuvieron qué? Firmes. La crisis involucraba perderlo todo. Bueno, ya habían perdido todo, pero ahora iban a perder la vida. Sí. ¿Estaban jóvenes? Sí. ¿Tenían toda una vida por delante? Sí. ¿Pero les importó eso antes que rendir adoración a Dios? No. Primero Dios, después Dios y en último lugar Dios. Mi vida no es lo que importa, Dios es lo que importa. Esperanza ante la crisis. Vamos a leer el último texto de esta noche. El último texto de esta noche está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28. El capítulo 28, el versículo, vamos a leer desde el versículo 18 al 20, pero no vamos a leer todo, vamos a leer algunas porciones. La última parte del versículo 18 y la última parte del versículo 20. El Señor Jesús dijo, te dice: toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y ¿dónde más? Así que aquel que rige el universo, el cielo, la tierra, se llama Jesucristo. Y nosotros estamos en el terreno que es regido ¿por quién? Por Jesucristo. Y luego dice, versículo 20, la última parte: y he aquí, yo estoy ¿con quién? Con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, tú y yo no tenemos nada que temer, porque ante la crisis, no importa cuál sea, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Y yo quiero preguntarte en esta noche, quiero preguntar a usted que nos está visitando, a nuestros amigos que nos están visitando: ¿crees tú que en medio de tus crisis el Señor Jesús te puede ayudar? Amén. Yo creo que Él me puede ayudar. ¿Lo crees tú?
¿Tú crees, hermano? A mí me gustaría en esta noche poder orar por ustedes, quienes nos están acompañando, que son nuestros amigos. Vamos a orar. Yo quiero pedirles si me pueden acompañar aquí al frente. Yo me voy a bajar de aquí. Me voy a bajar para acá. Y yo quiero verlos aquí cerquita de mí. Vengan, hermanas, vengan. Vengan, hermanas. Daniel,